Vamos a entrar en tema entonces hoy. Vamos a entrar en el mensaje de esta tarde titulado La empatía de Jesús, la empatía de Jesús con los desesperados y desesperanzados. Como subtítulo, las condiciones correctas para recibir un poderoso milagro. Las condiciones correctas para recibir un poderoso milagro. El título, La empatía de Jesús con los desesperados y desesperanzados. Yo no sé si esta tarde alguno de nosotros está pasando por una situación tan extrema como la que vamos a ver hoy en la palabra del Señor. No sé si alguno llegue a estar a esa altura. Yo creo que situaciones, problemas, dificultades, tribulaciones, todos nosotros podemos llegar a estar pasando por algún momento así, pero vamos a ver en esta palabra que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 5, verso 21, situaciones extremas de desesperación total y de desesperanza total, en el caso de dos personas que vamos a ver su vida, su historia, el contexto en el que se presenta esta situación y vamos a ver la reacción del Señor Jesucristo frente a las necesidades que manifiestan estas dos personas. Este es un mensaje que yo he predicado en algunas cruzadas de milagros, y por eso algunos de los que han estado en las cruzadas por ahí lo van a recordar también, pero hoy vamos a ingresar algunos nuevos datos en esta palabra que nos van a ser de mucha edificación. Permítanme, me estoy acomodando aquí, para leerles el texto de Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a leer el texto completo. El mensaje de hoy va a ser un mensaje expositivo, no va a ser generalmente yo hago mensajes temáticos, esto no, esto va a ser expositivo. Vamos a tomar el párrafo completo y lo vamos a ir desglosando, ¿sí? Paso a paso, versículo a versículo, para poder comprender de qué se trata esta situación y estas situaciones que se van a ver representadas en este texto. Agradezco mucho a los que abren sus cámaras ya en este momento para poder interactuar con ustedes con la comunicación visual. Leemos entonces Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante y dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva.
Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Tremendo, tremendo este pasaje de las Escrituras. Un momento realmente extraordinario vivido allí en esta situación de la casa de Jairo. Y podemos decir, para introducirnos en este mensaje de Marcos 5:21, que es una poderosa narrativa que ilustra cómo Jesús responde a la fe, restaura la vida y la dignidad de una persona y ofrece esperanza en medio de la desesperación. Este texto nos enseña que, aunque enfrentemos situaciones humanamente imposibles de solucionar, como enfermedades incurables o incluso la muerte, en el caso de esta niña, el poder de Jesús tiene la última palabra. Su llamado, el llamado de Jesús a no temer y su llamado a creer solamente, sigue siendo relevante para los cristianos de hoy, invitándonos a depositar toda nuestra confianza en el poder de Dios en la actualidad. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También la palabra nos enseña en la teología de Dios, en lo que cuando hablamos de los atributos de Dios y demás, que en Dios hay algo llamado la inmutabilidad, es decir, no hay en él sombra de variación, no hay mutación, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Jesús hizo ayer, Jesús lo puede hacer hoy, lo podrá hacer por siempre. Amén. Y aquí estamos viendo unos milagros extraordinarios hechos en la vida de este varón Jairo, que vino a arrodillarse delante de Jesús. En este acto que ahora vamos a ver versículo por versículo cómo se va a desarrollar todo esto y vamos a conocer un poquito más profundamente a este personaje llamado Jairo. Marcos 5:21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y fíjense que allí ponemos en negrita una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Esto nos empieza a nosotros a introducir en el relato en la narrativa de este hecho, en la vida de Jesús, y nos empieza a posicionar en el escenario. Estamos a la orilla del mar, es decir, en la parte más baja de la tierra, porque la zona cero, digamos, el grado cero es a la altura del mar. Vieron que siempre se dice sobre el nivel del mar, bajo nivel del mar, o sea, el punto cero es el mar. Así que la tierra más baja era estar allí a la orilla del mar. Y desde allí, de ahí para arriba, seguramente había algún pedazo de playa, alguna zona de colinas, después de esto, quizás algunos médanos o quién sabe, una orilla, ustedes pueden imaginarse la orilla del mar. Entonces, allí estaba Jesús, dice, con una gran multitud, estaba Jesús compartiendo con toda esta gente. Él utilizaba esta metodología, utilizaba la metodología de poder
usar las fuerzas de las olas y del viento que estaba en la orilla del mar. Justamente él generalmente se paraba sobre una barca y desde la barca hablaba a la multitud. Él tenía que levantar su voz para ser escuchado por toda la multitud, porque obviamente en aquel tiempo no habían sistemas de sonido como tenemos hoy en día. Entonces él utilizaba la fuerza de la naturaleza, se acompañaba con estos elementos naturales para poder expandir su voz y así de esa manera llegar a toda la cantidad de gente posible que estaba allí a la orilla del mar. Cuando hablamos de gran multitud, ¿de qué estaríamos hablando? Dice Marcos 6:34. Marcos 6:34, o sea, en el capítulo siguiente, estábamos leyendo Marcos 5:21, ahora en el capítulo siguiente vamos a leer el 34 y el 44, que va a hablar nuevamente de una gran multitud. Y allí dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ven que el texto dice una gran multitud, igual que el anterior? Una gran multitud. Ahora en el versículo 44 dice que esta gran multitud era un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes, porque está hablando del momento en que Jesús multiplicó los panes y los peces para dar de comer a esa gran multitud, precisamente. Entonces, este dato que podemos inmediatamente en el capítulo siguiente rescatar de este texto, nos ilustra de alguna manera el escenario del cual estaba rodeado Jesús allí a la orilla del mar. Jesús estaba rodeado de una gran multitud que pudiesen haber sido aproximadamente unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso en esta versión dice, y sus familias. O sea, que estamos hablando de no menos de 10 a 15.000 personas. ¿Han estado ustedes alguna vez en un lugar donde hay tanta gente? ¿10 a 15.000 personas reunidas? José vive estando en esos lugares. José está transmitiendo todo el tiempo desde los estadios de fútbol, así que seguramente que siempre te encuentras con esas grandes multitudes, José, ¿no? Es impresionante. Ver 15.000 personas en un lugar reunidas es algo muy potente. En el caso de las canchas de fútbol, allí se hacen sentir con los cánticos, con la fuerza del cántico de las barras y de todo. Es muy potente lo que se moviliza con tanta cantidad de gente. Bien, una cosa parecida a esta, una circunstancia, un escenario parecido a este, era el que se estaba dando allí a la orilla del mar con Jesús hablándole a esa multitud. Tremenda cantidad de gente para las ciudades y sociedades que existían en aquel entonces, ¿sí? Estamos hablando de ciudades que no tenían más de 100.000 personas. Entonces, hablar de 15 a 20.000 personas reunidas, estamos hablando del 20% prácticamente de una ciudad a las orillas del mar, escuchando a Jesús. Así que Jesús, por tal motivo, él se paraba sobre una barca generalmente y desde allí, usando las olas, la fuerza de las olas y del viento, dejaba llevar su voz a la multitud y de esa manera le enseñaba a la multitud. Dice el versículo 22 ahora, presentándonos al primer protagonista de esta historia, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjense qué fácil que hace ver el texto la llegada de Jairo a los pies de Jesús. Vino uno que se metió entre esa multitud. Esa multitud, por lo que vemos más adelante, quería tocar a Jesús. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Así que yo me imagino a Jesús siendo un puntito allí en el centro de esa gran multitud y todos apiñados tratando de estar lo más cerca posible de Jesús y tratando de estar más cerca también para escuchar mejor a Jesús. Así que la gente habrá estado como muy apretada y abroquelada en esa situación y llega este principal tan fácilmente hasta los pies de Jesús. Entonces lo primero que tenemos que notar es
¿Por qué esta persona pudo llegar con esa facilidad que el texto nos hace ver? Que vino uno, dice, y entró y llegó a los pies de Jesús y se postró. Para poder comprender eso, lo primero que tenemos que entender es quién era Jairo. Y el dato que nos da el mismo texto es que él era el principal o uno de los principales de la sinagoga de aquel lugar. En algunas versiones bíblicas ustedes no van a leer principal, sino príncipe. Es decir, era considerado un príncipe del pueblo. ¿Qué era un principal? El diccionario bíblico dice que un principal de la sinagoga en los días de Jesús era una figura clave dentro de la comunidad judía local. Este cargo no era religioso en sentido sacerdotal, o sea, no era de aquellos que estaban en el templo de Jerusalén, sino más bien un cargo administrativo y de liderazgo en la sinagoga, que era el centro, atención a esto, el centro de la vida espiritual, social y educativa de los judíos. El título aparece en el Nuevo Testamento, como es en esta historia que estamos justamente desarrollando en Marcos 5:22. Las funciones que tenía este principal de sinagoga eran las siguientes. Supervisión de los servicios religiosos. El principal de la sinagoga organizaba y dirigía los servicios religiosos. Se encargaba de coordinar quién leería la Torá, la ley, quién leería los profetas, y a veces asignaba personas para predicar o enseñar en la sinagoga. Era la persona encargada de organizar toda la parte cúltica, litúrgica de la reunión en el día de reposo en la sinagoga. 2. Cuidado del edificio. Además de organizar los servicios, el principal de la sinagoga supervisaba el mantenimiento del edificio y velaba por el orden y el respeto dentro del lugar. 3. El liderazgo en la comunidad. Prestemos atención porque estos datos todos son importantísimos a la hora de entender qué sucedió en ese momento en que Jairo se postra ante los pies de Jesús. Número 3, liderazgo en la comunidad. Aunque no era necesariamente un rabino o maestro religioso, no necesariamente, el principal era una figura de autoridad dentro de la comunidad. Tenía respeto y posición. Y sus decisiones influían en la vida religiosa y social del pueblo. Religiosa y social del pueblo. Esto es muy importante, este dato. Y 4, estaba a cargo de la administración y la disciplina en la sinagoga. También podía tener un papel en la disciplina, dice, de los asistentes, asegurando que los rituales y prácticas religiosas se llevasen a cabo correctamente. En algunos casos se encargaba de sancionar o reprender a quienes violaban las normas comunitarias. Entonces, un principal de la sinagoga era un líder comunitario que administraba la sinagoga y coordinaba las actividades religiosas y educativas, actuando como una figura de autoridad y servicio en la vida del pueblo judío teocrático. Ahí viene el dato importante, pueblo judío teocrático en los tiempos de Jesús. Por eso era considerado un príncipe. Por eso era considerado un príncipe. Muy bien. Esta es la persona que entra en medio de esta multitud y llega tan fácilmente, tan rápidamente a Jesús y se postra delante de Jesús. ¿Por qué? Le costó nada poder ingresar entre la multitud y postrarse ante él. Bien. Evidentemente, por el perfil que acabamos de ver, estamos hablando de una autoridad, un príncipe del pueblo, de un pueblo que era teocrático. Teocrático, esto es muy importante comprenderlo. Es decir, cuando hablamos de una teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios sobre una sociedad que se establecía por medio de leyes y legislaciones que estaban en la Torá, o la ley, lo que nosotros conocemos como la ley, también conocemos como el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Allí estaban todos los mandatos, todo aquello que debía ser respetado, aplicado dentro del pueblo,
Y aparte habían otras leyes que eran leyes institucionales, no eran leyes puestas por Dios, sino mandatos que ellos también habían establecido institucionalmente para sus sinagogas y sus prácticas religiosas. Y la persona encargada de poder velar por el correcto uso de los ritos, liturgias y por la enseñanza pura de la palabra de Dios en la sinagoga era esta persona. Este hombre que acabamos de ver llegar a los pies de Jesús era esa persona, un príncipe del pueblo. No era cualquier persona, y era un príncipe de un pueblo teocrático, es decir, que él representaba, era como un embajador de la máxima autoridad de aquel pueblo que era Dios. ¿Me explico? Por lo tanto, este hombre estaba revestido de una autoridad delegada sobre él, sumamente importante y que también era fácilmente distinguible entre la sociedad de la época porque ellos utilizaban ropas de príncipe, el ropaje de príncipe. También me lo imagino llegando con un séquito, aunque el texto no nos da mayor información sobre eso, pero un príncipe o un gobernante no se movía solo generalmente, como ocurre hasta el día de hoy, que estas personas que son de importancia en la sociedad, que gravitan en una sociedad mucho más, el caso de un príncipe como este, seguramente habrá llegado con algún séquito de personas que lo acompañaron a modo de guardaespaldas, por ejemplo, en este momento. Y este hombre era de aquellos principales, tanto sacerdotes, fariseos como escribas, principales, que habían acordado en un momento buscar la manera de matar a Jesús. De matar a Jesús. Ellos fueron los que empezaron a confabular cuando vieron que Jesús hacía estos milagros extraordinarios y les estaba echando por tierra la estructura religiosa que estos hombres habían organizado en función y en favor de una casta religiosa que se favorecía de los favores del pueblo, precisamente, mayormente en términos financieros y económicos, para poder dominar a este pueblo a través de la religión. Y Jesús vino y le dio un golpe certero a esta estructura religiosa, le dio un golpe que hizo tambalear y finalmente caer a esta estructura religiosa, a esta casta religiosa que en aquel tiempo dominaba sobre un pueblo que generalmente era un pueblo ignorante. Ustedes recordarán el texto de Oseas, el profeta Oseas, cuando él dice, 4:6 de Oseas, cuando él dice, a mi pueblo le faltó conocimiento. Y por causa de la falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Bien, ¿quiénes eran los que estaban a cargo del conocimiento? Pues estos líderes eran los que estaban a cargo del conocimiento. También uno como como Jairo, fue el que en Juan capítulo 3 fue a visitar de noche a Jesús, es decir, a oscuras, escondido, sin dejarse ver por sus vecinos del lugar. Llegó a Jesús de noche y comenzó a hablar con él, a tener una conversación con Jesús acerca de sus enseñanzas. Entonces Jesús le dice, pero ¿cómo tú, siendo un maestro de Israel, me preguntas a mí? ¿Sí? Lo confronta Jesús con su ignorancia respecto del nacimiento nuevo. Él no entendía y no sabía lo que era el nacimiento nuevo. Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Tú no podrás verlo, no podrás ingresar ni no podrás verlo si no naces de nuevo. Entonces ese hombre, Nicodemo, llamado Nicodemo, le dice a Jesús, fíjense cómo el adormecimiento de la mente sin revelación no encontraba explicación a las palabras de Jesús cuando dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces este varón le dice, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? O sea, él razonó esto que Jesús le dijo de una manera tan terrenal y tan carnal que no pudo comprender de qué estaba hablando Jesús precisamente en ese momento. Nada tenía que ver con un nacimiento de agua, porque luego Jesús se lo explica y le dice, si no nacieres de agua y del Espíritu, es imposible que veas el reino de los cielos. Es decir, nacer de agua es nacer de un vientre, el vientre de nuestra madre. Nosotros venimos de un ambiente acuoso, ¿sí? El vientre de nuestra madre. Venimos a esta vida, pero después es necesario morir a esta vida carnal y nacer a la nueva vida en Cristo para realmente ser nuevas criaturas en el Señor y de esa manera tener un encuentro personal con Jesús y
y pasar a ser parte de su reino como hijos de Dios. Entonces, de ese tipo de personajes estamos hablando cuando hablamos de Jairo. Personas muy importantes, personas que, como el caso de Nicodemo, fíjense lo que hizo, él se escondió para ir a Jesús. ¿Por qué se escondía? ¿Por qué se escondía esta persona? Porque sabía que lo que él estaba haciendo, a pesar de que tenía alta curiosidad por saber más y más de Jesús y de lo que él enseñaba, de su doctrina, él sabía que si llegaba a ser visto, corría peligro hasta de vida. O sea, él podría perder su vida si era acusado de traición, si era acusado de asociarse con Jesús, porque ya se estaban confabulando y asociando para quitarle la vida al Señor. Entonces, en este escenario tan convulsionado, en este escenario tan agitado social y religiosamente, en una sociedad teocrática donde hombres como estos eran tremendamente importantes, gravitantes para la vida social, religiosa, educativa. Es decir, estas personas marcaban rumbos, estas personas marcaban nortes, estas personas, lo que hacían estas personas era sumamente trascendental para las personas que estaban escuchando y viendo, observando lo que ellos hacían y decían. Ese hombre, que no era uno del montón, como ya hemos podido ver, ese hombre vino, dice el texto bíblico, y se postró a los pies de Jesús. Aquí nosotros podemos tener en cuenta dos cosas. Entendiendo ahora el contexto que ya leímos, ya sabemos que a Jairo se le estaba muriendo su hija. Estaba agonizando su hija. Y de hecho luego muere. O sea, estaba realmente en una situación extrema y desesperante. Extrema y desesperante. Entonces, cuando él llega a Jesús y se postra delante de él, lo que podemos nosotros analizar de ese momento puede tener que ver con dos cosas. Número uno, el aspecto humano. Alguien que está desesperado y sabe que va a llegar a encontrar la solución en una persona, en este caso Jesús, y logra llegar a donde él estaba, se derrumba ante Jesús. ¿Sí? Es como que uno llega a la meta y se cae, se derrumba porque está derrumbado por dentro la persona, está entristecido a un nivel casi insoportable, entonces él se derrumba delante de Jesús. Eso podría ser el aspecto humano. El aspecto humano. Él llegó sin ningún problema, como acabamos de ver. ¿Por qué? Porque era un príncipe. ¿Qué es lo que podemos imaginar? Que cuando la gente lo vio llegar, al príncipe de la sinagoga, otro dato importante, antes de que sigamos el relato, otro dato importante, Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 enseña acerca de un judío que era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y Cristo lo sana. No nos vamos a detener a profundizar esa parte, pero ustedes recordarán el pasaje cuando el Señor hace lodo, escupe en tierra y hace lodo y pone lodo en los ojos del ciego y le dice que se vaya a lavar al estanque y luego cuando regresa, este ciego regresa viendo, ¿sí? Luego este ciego es llevado delante de los príncipes del pueblo. Delante de los príncipes del pueblo, quienes lo interrogaron y le dijeron, ¿quién te curó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te devolvió la vista? Y este hombre les dijo, yo no sé quién era, yo no tengo idea quién fue quien me sanó. Yo no sé si es un profeta, si es un santo de Dios, no tengo idea ni cómo se llama el que me sanó. Fíjense qué tremendo este momento, ¿no? No tengo idea, no sé, no tengo idea, no puedo decir más. Lo único que yo puedo decir, dijo este varón, es que antes yo no veía y ahora veo. O sea, más contundente que eso, imposible. Y resulta que trajeron a los padres de este ciego delante de los príncipes, atención a este dato, que es muy importante, trajeron a los padres para interrogarlos. A los padres, papá y mamá, fueron interrogados por estos príncipes del pueblo. Señores, ¿ustedes dan fe que su hijo era ciego? Sí, por supuesto, de nacimiento era ciego. ¿Y ustedes dan fe de que él ahora está viendo y que ellos sabían que era Jesús, este Jesús fue quien lo sanó, quien le devolvió la vista? Y ellos dijeron, eso no lo podemos afirmar. Pregúntenle a él tiene edad suficiente como para contestarles. Lo que él diga es lo que sucedió.
Y dice el texto bíblico que esto lo decían los padres porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Si ellos decían, sí, fue Jesús, tenían miedo, dice, de ser expulsados de la sinagoga. ¿Se dan cuenta lo importante que era la sinagoga como institución religiosa, social, educativa, hasta legislativa, gubernamental? Era sumamente importante lo que ocurría bajo el ala de un príncipe de la sinagoga, como este Jairo que estamos viendo aquí. No pudieron dar fe del milagro de Jesús porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Terrible esa situación, tremenda esta situación. O sea, la información, el dato que nos deja es que la sinagoga era una institución sumamente gravitante sobre el pueblo de aquel entonces. Así que imagínense que la autoridad de la sinagoga, como es Jairo, llega delante de 15.000 personas, seguramente acompañado de sus guardaespaldas, con su vestimenta principesca, llega y se introduce entre esa multitud. Y el texto dice que no hubo resistencia para que él llegara a Jesús. Obviamente, porque cuando lo vieron llegar, imagino, de acuerdo a lo que acabamos de analizar del ciego de Juan 9, imagino que la gente habrá dicho, madre mía, viene un principal de la sinagoga. Escóndanse que no nos vea, porque ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Era como que te expulsaban del sistema de la época, ¿sí? Entonces le abrieron camino inmediatamente, no solamente porque no querían ser reconocidos probablemente, sino además porque era un príncipe que estaba entrando al lugar. Por eso él llega rápidamente a los pies de Jesús y se desmorona ante Jesús. Cae de rodillas delante de Jesús. Pero aunque fuese un acto humano, emocionalmente hablando de un derrumbe emocional porque llegó a quien le podía solucionar el problema, esto tiene un trasfondo espiritual muy potente, muy poderoso. ¿Por qué? Porque los judíos, amados, los judíos no se arrodillaban frente a nada y a nadie. Ustedes recordarán la historia de Daniel y de sus amigos cuando les quisieron ordenar de que se arrodillaran frente a la imagen de Nabucodonosor y adoraran esa imagen, y ellos dijeron no, aunque nos cueste la vida, no nos arrodillaremos ante la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué si la vida estaba en juego frente a un acto tan, para nosotros los occidentales y los hombres de la actualidad del siglo XXI, para nosotros arrodillarnos es una cosa que hasta lo hacemos delante de la mujer cuando le pedimos matrimonio, ¿sí? O sea, es una cosa para nosotros que tiene otra connotación, ¿sí? Otra connotación. Pero no así para los judíos. Los judíos podían dar la vida. La vida podían dar a cambio de no arrodillarse delante de algo o de alguien. ¿Por qué? Bien, porque esta palabra, la palabra postración, es la palabra en español para la palabra en griego proskuneos. Proskuneos. Esta palabra, proskuneos, significa postración. Y es la palabra que Jesús utiliza en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, cuando dice, el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando dice que el Padre busca verdaderos adoradores, allí se aplica el término proskuneo y proskunetes en el caso de los adoradores. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando un judío se postraba frente a algo o a alguien, era nada más y nada menos que el reconocimiento de que ese algo o alguien que estaba delante de él era Dios mismo. Era Dios mismo. ¿Por qué? Porque era un acto de adoración. Ahora imagínense esta situación, amados. Imagínense este cuadro. Jairo rodeado de 15.000 testigos. 15.000 personas que iban a atestiguar contra él, si fuera necesario, frente a las demás autoridades de la sociedad de aquel entonces, si acaso los consultaban.
si Jairo había hecho precisamente este acto de adoración frente a Jesús. Si Jairo había ido ante Jesús y le había reconocido como Dios hecho hombre. Eso era lo que Jairo estaba reconociendo al postrarse delante de él y comenzar a pedir y a rogarle a Jesús que fuera a darle vida a su hija que estaba muriendo. Entonces aquí sí, el trasfondo espiritual se termina de dilucidar y de demostrar. Porque la pregunta es, hasta el día de hoy, hasta en la actualidad, si nosotros viene el médico y nos dice que un ser querido nuestro, ya ellos no pueden hacer nada porque está todo dado para que esa persona parta de este mundo y ya la medicina no puede hacer absolutamente nada, nosotros no podríamos rogarle al médico, pero por favor, doctor, dele 6 meses más de vida, dele 1 año más de vida, por favor, doctor. ¿Podríamos hacer eso? Podríamos, pero el médico, ¿podría darle vida si ya las condiciones están dadas para que parta? Pues claro que no. No está en el poder del médico. El único que tiene el poder de dar y de quitar la vida es Dios. Así que ahí se termina de dilucidar qué era lo que Jairo tenía en mente cuando se arrodilló delante de Jesús y le adoró. No fue un derrumbarse, no fue que cayó allí porque emocionalmente estaba abatido, no solo por eso, sino que fundamentalmente porque él era un hombre instruido y sabía perfectamente que arrodillarse delante de la persona de Jesús era un acto de adoración a Dios. Era reconocer que era Dios hecho hombre y que estaba habitando entre ellos y que era capaz de dar vida a su hija que estaba muriendo. Y ahí se termina de aclarar este cuadro de por qué este varón actúa de esta manera, poniendo todo en juego en su vida. Recién les leí lo que el comentario bíblico dice acerca de que era un principal. Estos príncipes vivían, obviamente, financiera y económicamente hablando, vivían del pueblo. Ellos se alimentaban, se sostenían con los ingresos en las arcas de las ofrendas del pueblo y los ingresos de diezmos y ofrendas y todo el sistema financiero grandísimo que tenía Israel en aquel tiempo. Ellos eran sostenidos para tener vidas de príncipes, no eran cualquier tipo de personas. Ahora, cuando 15.000 testigos después atestiguaran de que él había adorado a Jesús, imagínense lo que iba a pasar con él. Imagínense lo que iban a hacer con él. No solo iba a ser destituido, no solo iba a perder la dignidad y los honores que significaba ser un príncipe del pueblo, no solo iba a quedar sin su sustento financiero y económico, hasta ese momento dado por su cargo, sino que posiblemente hasta su vida estaba puesta en juego por causa de ser considerado un traidor. Porque ya buscaban razones para matar a Jesús. Así que a Jairo no le iba a faltar razones para ser muerto por estas personas y de esa manera escarmentar a aquellos que quisieran declarar que Jesús precisamente era el Mesías que Israel esperaba. Fíjense lo que dice Lucas 22:1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Temían al pueblo. Tremendo esto, ¿no? O sea, el pueblo se les podía levantar en contra porque Jesús estaba despertando la conciencia muerta de estas personas que habían estado viviendo una vida religiosa, vacía, sin sentido, una vida que no ponía al hombre en una sana relación con Dios. Jesús vino a vincular a esa gente que para estos principales eran los pobres del pueblo, los del vulgo, los menoscabados y los menospreciados del pueblo. Esto fue lo que Jesús escogió. La palabra dice claramente que Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado de esta tierra para avergonzar a lo que es. Eso era lo que estaba ocurriendo en este momento. Jesús estaba escogiendo personas que para habíamos dicho recién, la palabra correcta es líderes de sectas, obviamente, eran sectas religiosas, pero eran personas que eran consideradas una casta especial, ¿sí? Estos religiosos. Y Jesús no fue a ellos,
Si en algún momento fue a ellos, fue para recriminarles, fue para decirles precisamente, llamarlos al arrepentimiento de la hipocresía que ellos tenían. Les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, les dijo unas cuantas cosas fuertes a estas personas y les derribó el negocio religioso que tenían en ese momento con todo aquel pueblo. ¿Me explico? Entonces, este principal era alguien sumamente importante, quien viene y adora a Jesús en este acto. Y aquí vemos en este texto de Lucas que finalmente ellos llegaron al acuerdo de buscar la manera de matar a Jesús. Marcos 5:23 dice, y le rogaba mucho, volviendo a la historia, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta palabra salva, la palabra salva, de donde viene la palabra salvación, para el judío tiene conceptos diferentes que para nosotros, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de salvación pensamos en la vida eterna, en el perdón de nuestros pecados para salvación precisamente y para vida eterna, pero para el judío no significaba solamente eso, sino que significaba salud física, liberación de la aflicción que pudiesen estar atravesando, de la tribulación que pudiesen estar atravesando, y hasta significaba prosperidad, ¿sí? El curso favorable de las cosas, ¿ok? Todo este concepto estaba dentro de la palabra salva. Entonces, cuando aplicamos uno de estas acepciones de la palabra salvo a este texto, lo que estaba diciendo Jairo era, ven, pon tus manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. Es decir, para que sea libre de esta enfermedad que la está acongojando, afligiendo hasta la muerte, y mi hija vivirá. Lo que Jairo hace primero es, como dijimos, un acto rotundo de adoración y de humildad desesperada delante de Jesús. Él se humilla delante de Jesús en un estado de desesperación extrema porque su hija estaba muriendo. Más tarde vemos en el relato que su hija tenía 12 años. ¿Puedes imaginarte ese cuadro? Aquí ya vemos algunos padres que nos podemos imaginar ese cuadro desesperante. Cuando un hijo parte, cuando un hijo está a punto de partir por alguna enfermedad. Quizás algunos de ustedes han pasado por situaciones así y son situaciones extremas y desesperantes. Son situaciones casi indescriptibles de dolor, de aflicción en ese momento. Entonces este hombre, que en un momento decidió ir a postrarse delante de Jesús, es decir, en un momento él decide adorar a Jesús y reconocer que él era el Mesías esperado. Él era lo que el profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, había profetizado 7 siglos antes, diciendo que sobre él, este niño nacido, que sería llamado Padre Eterno y Dios Fuerte, o sea, él sabía perfectamente que habitaba en él la plenitud de la deidad, en Jesús. Él lo sabía por información teológica que él manejaba. Él ya manejaba esa información teológica acerca de Jesús. Por eso es que él va y se atreve a hacer este acto de arrojo total y de desprendimiento total. Él decide desprenderse hasta de su propia vida por la salud de su hija, porque él tenía la plena certidumbre, él estaba confiando plenamente de que si iba a Jesús y le pedía un milagro para su hija, él tendría respuesta del Maestro. Esta palabra, rogar, dice que le rogaba mucho a Jesús. Esta palabra, dice el diccionario, que significa pedir algo a alguien como gracia o favor, rogando la atención de esa persona. Sinónimos: implorar, suplicar, pedir y orar. ¿Sí? Es decir, también esto fue un acto extremo de humildad. La actitud que tuvo Jairo fue una actitud de extrema humildad. Se arrodilló, reconoció en Cristo la presencia de Dios, se humilló delante de él y de esta manera suplicó. Imagínense este cuadro. Alguien que pocos días antes era un hombre que caminaba mirando por encima del hombro a los demás,
en una arrogancia religiosa e intelectual de aquella época, de pronto una situación de la vida lo lleva a esta situación extrema y él decide presentarse ante Jesús, humillarse al extremo, adorarlo y pedirle vida para su hija que estaba muriendo. Lo segundo que hace Jairo a continuación de esto, de rogarle a Jesús, primero se arrodilla, luego ruega y tercero describe la situación. Atención a esto, dice el texto, mi hija está agonizando, leíamos recién en el verso 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Mi hija está agonizando. Él era un hombre de fe, obviamente, era un hombre de la Torá, un hombre de la ley de Dios, representaba al Dios vivo de Israel. Él representaba realmente lo más poderoso que el pueblo podía conocer como el Dios de Israel. Sin embargo, aún siendo un hombre de fe, siendo un hombre conocedor de las Escrituras y del Dios que adoraba a Israel, este varón viene ante Jesús y le reconoce una situación describiéndosela, diciéndole, Señor, mi hija está agonizando. Yo recuerdo que en los años 80, algunos hermanos, algunos de ustedes recordarán, aquellos que son ochentosos en el cristianismo, recordarán que en aquellos años se había puesto muy de moda el tema de la confesión positiva dentro del pueblo cristiano, ¿sí? Había un libro que se titulaba Lo que dices, recibes. Así se llamaba el libro, el título. Creo que no recuerdo bien el autor, pero me parece que era Don Gossett, creo que era el autor de ese libro. Lo que dices, recibes. Hermanos, ese libro yo lo leí completo, me lo comía ese libro, me lo comí. Fue una cosa que agarré el libro, empecé a leer y digo, no, esto es tremendo, esto es dinamita pura. Y me puse a estudiar, a analizar y ver los textos que este hombre decía. Y luego el Señor, gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, que nos guía a toda verdad y justicia, me hizo ver que eso era un evangelio engañoso, como dice Pablo en 2 Corintios 11, 3 y 4, cuando dice que hay algunos que predican a otro Jesús, a otro evangelio y que ministran otro espíritu y no al Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo me mostró lo errado que estaba esto. ¿Por qué? Se había puesto de moda en aquellos tiempos que tú no tenías que confesar derrota, que tú no tenías que confesar enfermedad, que tú no tenías que confesar pobreza, que tú no tenías que confesar problemas, que tú no tenías que confesar nada negativo para tu vida, porque si tú lo que decías recibías. Ese era el concepto. Lo que decías recibías. Entonces, me acuerdo que los hermanos, porque se hizo muy famoso esa enseñanza en la iglesia, por lo menos acá en la Argentina, en este sector de la Argentina, y yo recuerdo a los hermanos temerosos de decir, cuando querían contar alguna situación problemática que estaban pasando, no sabían cómo explicarla, porque no querían confesar un problema, no querían confesar una enfermedad, no querían declarar que estaban enfermos o declarar que estaban pasando una situación de tribulación, de dolor, de aflicción, problemática, financiera, económica, complicada, lo que fuese. No querían. ¿Por qué? Porque si la confesaban, si la declaraban, se les venía peor todavía la cosa, ¿sí? Todavía se les venía peor. Entonces es que vemos aquí en el texto bíblico precisamente cómo se derriba automáticamente en este texto, cómo se derriba ese tipo de doctrina falsa de la confesión positiva, porque esa era la idea, ¿no? No declarar lo negativo y confesar siempre positivo, ¿sí? Siempre positivo. Entonces, uno podía andar todo así achacoso, andar todo quebrado, todo roto, pero no, en victoria, en el nombre de Jesús, estamos en victoria, pero hermano, ¿siente algún dolor? ¿Por qué anda así medio agachado? No, cero dolor. En el nombre de Jesús, cero dolor, ¿sí? Yelmita se acuerda, dice, se vivió un falso éxito cristiano. Exactamente. Era una situación realmente ridícula para el mundo. Imagínense, el mundo nos veía a nosotros los cristianos tener ese tipo de declaraciones o de actitudes. ¿El mundo qué pensaba de nosotros? Estos están locos. ¿Cómo puede ser? ¿Se le está muriendo la hija? Vamos a usar el mismo ejemplo de Jairo. Se le está muriendo la hija, está agonizando y él anda confesando victoria. No, en el nombre de Jesús no recibo, porque también era eso, cancelo, no recibo muerte, no recibo enfermedad, no recibo...
y después terminaban refundidos. Entonces, una cosa era lo que se enseñaba en ese libro y la realidad real y práctica era otra totalmente distinta. Entonces allí es cuando el Espíritu Santo me empieza a decir, no caigas en esas tonterías. En ningún momento la Biblia dice semejante cosa. Hay que interpretar las cosas correctamente en su texto, en su contexto, como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿aquí qué vemos? ¿Vemos a un hombre del Evangelio de la confesión positiva? Pues claro que no. Aquí vemos a un hombre que con toda honestidad viene delante de Jesús, le abre su corazón desesperado y quebrantado por lo que está viviendo y le cuenta con lujo de detalle lo que está sucediendo. Que su hija está enferma, que su hija está agonizando, que su hija, decir que alguien está agonizando es decir, mi hija está a punto de morir, Jesús, dice que le rogaba mucho. El texto aquí nos resume, pero si rogaba mucho, esto quiere decir que él se despachó con todas las palabras posibles y todas las rogativas posibles delante de Jesús para que él entendiera la urgencia de lo que estaba diciendo. Jesús, por favor, mi hija se muere. Jesús, mi hija se está muriendo, está agonizando, está enferma para muerte. Jesús, por favor, ten misericordia de mí, ven a mi casa. Y fíjense lo que viene ahora. Después de abrir su corazón y contar la situación real que está viviendo, él le dice a Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿De dónde se tomaban estos hombres y mujeres que enseñaban este falso evangelio en los años 80 y que hasta el día de hoy se sigue propagando? No es que se terminó en los 80, arrancó por ahí, arrancó por esos años, pero se sigue propagando. ¿En qué se basaban fundamentalmente? En el texto del libro de Marcos, cuando Jesús, en el capítulo 11, 20 en adelante, cuenta acerca, relata el texto de Marcos acerca de Jesús ordenando una higuera que nadie más tomaría fruto de ella y se secaría a partir de ese día. Y cuando pasaron, después de que Jesús dijo esto a la planta, al día siguiente, pasando por allí, dice el texto bíblico, que vieron que la higuera se había efectivamente secado y Jesús se dirige a ellos y les dice, tengan fe en Dios, porque cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces de allí se tomaron de este concepto de que lo que digas será hecho, lo que dices recibes. ¿Sí? El título era un gancho enorme para comprar ese libro que se terminó transformando en un bestseller en aquellos años. Bien, ahora, si fuese así la enseñanza de Cristo, si fuese así como se debe entender, entonces Jesús le habría dicho a Jairo, silencio Jairo, ¿qué estás diciendo? No confieses agonía, no confieses muerte. Jairo, silencio, cállate. Comienza a confesar fe, Jairo. Comienza a confesar fe. Vengo a buscarte porque mi hija va a recibir vida cuando tú visites mi casa, porque mi hija está en una situación, pero no voy a decir qué. No te voy a contar, Jesús, qué tiene mi hija, pero tú tienes que venir porque si no vienes puede pasar algo indeseable. Entonces ven Jesús y trae vida a mi casa. Si Jairo se hubiese presentado así, habría sonado hasta ridículo hablarle así a Jesús. Sin embargo, Jairo fue absolutamente honesto, sincero, transparente, contó todo y en ningún momento Jesús le dijo, Jairo, cállate, no digas eso, no confieses muerte, no confieses agonía. No, en ningún momento. Jesús lo escuchó atentamente a Jairo. Me imagino hasta humanamente con cierta sorpresa también, ¿no? Ver a un principal de la sinagoga, que era a los que él les daba durísimo con sus enseñanzas. Verlos llegar allí y postrarse, adorar allí delante de él y declarar esto. ¿Qué declara Jairo? Primero, la situación. Le cuenta la situación a Jesús y en esos ruegos, abundantes ruegos que hace delante de Jesús, seguramente estaba toda la descripción del dolor que él tenía. Esto nos deja a nosotros una enseñanza tremenda. Dios no necesita que nosotros vayamos haciéndonos los héroes de la fe delante de Él en oración.
Dios no necesita que nosotros vayamos a demostrarle a Él que creemos en Él a pie juntilla y de pronto por dentro estamos temblorosos y dudando. No, porque a Dios no lo podemos engañar. Por más que nuestra boca diga una cosa, Dios lo que observa es nuestro corazón y Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos realmente atravesando en nuestros pensamientos y emociones. Entonces, ¿de qué sirve ir con palabras de halagos delante de Dios y confesiones positivas si realmente no es lo que hay en nuestro corazón? Si tenemos miedo, tenemos miedo. Si tenemos una tribulación y nos sentimos tristes, tenemos que contarle al Señor tal cual la situación. Estoy triste, Señor. Estoy cansado, estoy agobiado, Señor. No doy más con esta situación. Señor, estoy llegando a un extremo. No soporto esta situación, Señor. Me duele lo que estoy atravesando. Padre, estoy en una tribulación. Señor, mira esta enfermedad que estoy padeciendo. Me hace sufrir. Me estoy muriendo, Señor. Podríamos decir las mismas palabras de Jairo. Me estoy muriendo, Señor. Pero aquí estoy, delante de ti y en postración, adorándote a ti a pesar de mi dolor, a pesar de mi problema, a pesar de mi aflicción, a pesar de mi tribulación, a pesar de mi desesperación. Yo estoy aquí, postrado ante ti, Señor, adorándote. Eso fue lo que Jairo le demostró a Jesús en este acto de humildad. Pero luego de ese acto de humildad y de esa confesión y declaración plena de la situación que estaba sufriendo, vino lo que activó a Jesús, lo que movió los pies de Jesús hacia la casa de Jairo. El texto dice que Jairo dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué es lo que está expresando Jairo aquí? Una fe ciega, podríamos hasta decir una fe ciega, de que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para reprender la enfermedad y la muerte de su hija, del cuerpo de su hija, y darle vida a ese cuerpo moribundo. Él tenía plena confianza, plena fe de que Jesús efectivamente era el autor de la vida, era Dios hecho hombre, era aquel que había sido profetizado por Isaías en el capítulo 9, verso 6, diciendo, el niño nos es nacido y sobre él el principado, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿De quién está hablando el texto? Pues de Jesús. De Jesús. Qué declaración más importante e impresionante. Por eso este principal, reconociendo esta situación de Jesús, es que él va a rogarle a él vida. Porque el único autor de la vida, como dijo Pedro acerca de Jesús, en capítulo 3 de Hechos, era él, Jesús. Pedro, cuando le recriminó a aquellos que habían llevado a Jesús a la cruz, Pedro dijo en ese discurso, ustedes mataron en la cruz al autor de la vida. Al autor de la vida. Pero él ha sido resucitado y ha tomado el título de Cristo, el ungido, el Mesías, el escogido, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que Isaías había dicho, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz, y su reino se extenderá y será eterno y por siempre. ¿Te das cuenta? Todo esto estaba en la mente de Jairo en ese preciso instante. Cuando le dijo, ven, pon las manos sobre ella y mi hija vivirá. Él tenía plena certidumbre de fe de quién era Jesús. Ahora acá hay algo muy importante para detenerse a analizar. Muy importante. Dice Hechos 3:14, lo que recién les mencionaba. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Está haciendo ahora memoria Pedro de los días,
días atrás, donde había sido Jesús llevado, aprendido para ser crucificado, y Pedro los está haciendo responsables a ellos. Les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Dice santo con mayúscula, justo con mayúscula. Son pronombres, se está refiriendo a Cristo, Jesús. Y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás, en el lugar de él. Y el verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida. El autor de la vida. Qué impresionante declaración de Pedro sobre la deidad de Jesús precisamente. Ahora Juan 10:18 dice otra cosa sumamente importante, hablando de la Trinidad precisamente, cómo funciona y trabaja la Trinidad de Dios, o la triunidad de Dios. Dice, nadie puede quitármela, está hablando de la vida. Dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla, o sea, resucitar. De ese personaje tremendo, digo personaje reverentemente, por supuesto, hablando de Jesús, a él se estaba refiriendo Jairo. Él sabía, se le había revelado quién era Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar que a Jairo se le había revelado quién era Jesús? ¿Cómo podemos afirmar eso? Bien, es muy fácil poder llegar a esa conclusión. Dice Juan 6:40. Juan, Evangelio de Juan, verso 40 del capítulo 6. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad de Dios Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra esperanza, amados. Esa es nuestra esperanza. Muy pronto vamos a estar todos reunidos. Nuestros seres amados que han partido también reunidos con nosotros. Y dice el verso 44, escuche esto, ninguno puede venir a mí. Escuche esto, porque esto sí que está muy potente. Ninguno, o sea, estaba incluido Jairo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que lo que está diciendo Jesús aquí es que Jairo, que vino a Jesús, llegó a Jesús porque el que lo trajo, ¿quién fue? El Padre. El Padre. Ahí está con absoluta claridad que Jairo, como hombre de fe y religioso, en un momento de desesperación ante la posible muerte de su hija, la potencial muerte de su hija, este hombre con toda seguridad buscó a Dios. Eso fue lo que él hizo en su casa posiblemente, o en la sinagoga, en el edificio donde se usaba para las reuniones. Buscó a Dios. Y Dios le abrió el entendimiento a Jairo para que comprendiera a quién tenía que ir para encontrar la vida para su hija. Eso dice taxativamente este versículo. Eso nos enseña este versículo. Es decir, que si tú viniste a Jesús en algún momento de tu vida, dale muchas gracias a Dios Padre. Muchas gracias porque Él te trajo a Jesús. Él te atrajo a la vida. Él te atrajo al Salvador. El Espíritu Santo fue por ti, el Espíritu del Padre fue por ti a donde tú estabas viviendo en esa miseria espiritual en la que estabas, en ese estado de pecado y de condenación, en ese estado putrefacto y de muerte espiritual en la que estabas. Allí fue el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo a buscarte y a convencerte de pecado, de justicia y de juicio y traerte a la vida, traerte a la vida eterna, traerte al conocimiento del autor de la vida llamado Jesús, Jesús de Nazaret. El Padre había traído a Jairo a los pies de Jesús a reconocer
que la plenitud de la deidad habitaba en Jesús. Qué cosa maravillosa y extraordinaria. Que se te haya abierto el entendimiento para comprender eso, hermano, hermana, es un acto de la misericordia de Dios sobre tu vida. Hay gente que rechaza esto. Hay gente que rechaza esto. Hay gente que el Espíritu Santo les ha insistido en su conciencia, en su intelecto, en su razonamiento, en su religiosidad. El Espíritu Santo los ha convencido de pecado y sin embargo lo rechazan porque deciden creerle a los hombres religiosos y no a Dios Padre. Pero Jairo eligió creerle a Dios Padre. Por eso él sabía plenamente que el que le podía dar la vida a su hija moribunda era Jesús. Y por eso él decidió dejar todo a los pies de Jesús. Renunció a su posición, renunció a sus riquezas, renunció a su honra y su dignidad social, renunció hasta a su propia vida por si era condenado por ser traidor y llevado a la muerte. Renunció absolutamente todo para ir a los pies de Jesús y pedir vida para su hija. ¡Qué hombre impresionante este Jairo, hermanos! Cuando empezamos a analizar estos trasfondos, estas cosas que tuvieron que suceder para que esto ocurriera, es tremendo. Este hombre es un hombre extraordinario, este Jairo. Un hombre que supo buscar a Dios en la aflicción, que supo dirigirse al Padre y reconocer que había llegado el día y la hora del cumplimiento de casi 400 profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca del Dios hecho hombre que un día vendría para ser el Mesías de Israel. Maravillosa esta situación. Ahora, ante semejante situación que nosotros estamos tratando de comprender, no tenemos toda la información del corazón de Jairo, la situación de él. Hay muchas cosas que se pueden escapar a nuestro entendimiento, pero ya entendiendo lo que hemos entendido, vemos que es una situación impresionante la que está sucediendo ante los ojos de 15.000 testigos que podrían atestiguar contra él precisamente. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús cuando un hombre de ese nivel se bajó al nivel cero, al nivel más bajo que podía existir? ¿Recuerdan que recién les dije cuando analizábamos el escenario en que Jesús estaba? Dijimos que él estaba a la orilla ¿de qué? Del mar. ¿Qué es estar a la orilla del mar? Estar a nivel cero. Cero, lo más bajo de la tierra. La tierra es de ahí para arriba. De ahí para arriba es tierra. Pero el nivel más bajo es la playa. Y allí estaba Jesús. Y este hombre tuvo que descender al nivel más bajo de la tierra y postrarse a adorar a aquel que sus colegas y compañeros estaban desarrollando estrategias para matarlo. O sea, la situación es impresionante. Del lado que la miremos, es una situación extrema. ¿Qué hizo Jesús frente a este hombre? Que adoró, abrió su corazón y contó toda su realidad, y luego hizo una declaración de fe. Yo sé que si tú vienes a casa, mi hija será salva y vivirá. Tú tienes el poder para darle vida a mi hija. Eso estaba diciendo, parafraseando las palabras de Jairo. Tú tienes el poder para darle vida a mi hija. Mi hija que está agonizando, mi hija que está muriendo. Tú tienes el poder de venir a mi casa y darle vida a mi hija. Esa fue la declaración de fe de Jairo que provocó en Jesús una acción. Dice el versículo 24, 5:24, dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta. Le apretaban a Jesús una gran multitud. Ya saben ustedes, si se desprendió una multitud de 15.000 personas, y no menos de 1.000 personas, apretando a Jesús porque todos querían tocarlo, estar cerca, escucharlo, de alguna manera recibir algo de Jesús en el toque de Jesús. Todos querían acercarse a él. Bien, ¿y qué vemos en Jairo? En Jairo vemos que se presentó
Escuche bien esto y tome nota. Jairo se presentó ante la persona correcta. Ante la persona correcta. Con la actitud correcta. Con la revelación correcta. Y con una declaración de fe correcta. Estas 4 cosas se juntaron en estos cortos versículos. Vino ante la persona correcta, Jesús, el autor de la vida. En la actitud correcta, humildad extrema, adoración. Con una revelación correcta, sabía que él le podía dar vida a su hija que estaba muriendo. Sabía quién era Jesús porque el Padre se lo había revelado. Y vino declarando y haciendo una declaración de fe correcta. Yo sé que si tú vienes a casa y pones tus manos sobre mi hija será salva y vivirá. Estas 4 cosas son las que se desprenden del análisis de estos cortos versículos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús frente a estas cosas correctas que presentó Jairo? Dice el versículo 24, fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. El texto no registra diálogo alguno del principal con Jesús. No hay ningún tipo de diálogo, como si el mismo texto más adelante nos va a relatar que Jesús dialogó con una mujer que estaba enferma. Entonces, si lo hizo con la mujer, lo debería haber hecho obviamente con este Jairo, si hubiese habido diálogo alguno. Sin embargo, Jesús solo vio venir al principal delante de él, se postró frente a sus pies, contó su situación con muchos ruegos, adoró a Jesús y le contó su situación y luego hizo esta confesión y esta declaración de fe tan impresionante. Y Jesús no abrió su boca ni para decirle, ahora venís con el caballo cansado. Le podría haber dicho eso, ¿no? Estos que lo andaban buscando para matarlo. Ahora me venís a pedir a mí un milagro. Lo vemos a Jesús actuando así en esa posición arrogante, irónica. Para nada. Ni siquiera Jesús perdió tiempo en abrir un diálogo con él para que le contara algo de la situación, como sí lo hizo con la mujer. No lo hizo con Jairo. Inmediatamente, dice el texto del verso 24, fue pues con él y le seguía gran multitud. Ahora, pónganse ustedes un momento, a partir de este momento del mensaje quiero que ustedes utilicen mucho la empatía con Jairo. Traten de ponerse en el lugar de Jairo. Ustedes están dejando todo en ese acto, lo están perdiendo todo por ir en busca de ese milagro. Todo lo están perdiendo. Se juegan la vida en ese acto. Se postran delante de Jesús y lo que queda delante de sus ojos, lo único que ven de Jesús son sus pies y sus sandalias. Eso es lo único que están viendo de Jesús en este momento. Y ustedes comienzan a rogar por ese milagro. Y ustedes comienzan a contar la situación. Y ustedes comienzan a llorar ante Él para pedirle que tenga misericordia. Y en un momento, sin escuchar que Jesús diga nada, esas sandalias se movieron en dirección a su casa. ¿Ustedes pueden imaginarse las emociones de Jairo en ese momento? Los pies que estaban mirando en una dirección, de pronto esos pies giraron hacia la casa de Jairo. Y fue hacia la casa de Jairo, Jesús. Jairo, viendo que los pies de Jesús rumbearon hacia su casa, apuntaron hacia su casa, se puso de pie y fue con él
Y una tremenda multitud que estaban viendo esto acompañó a Jesús en ese momento. Iban todos alborotados, todos sabiendo que Jesús iba a la casa del príncipe de la sinagoga. Jesús iba a hacer algo tremendo, como darle vida a una persona que estaba muriendo. Sí, era algo emocionante. Imagínense ustedes ese momento, estar, aunque sea siendo parte de esa multitud. Yo me imagino queriendo ver toda la situación, saltando, si soy un poco bajo, saltando sobre los demás para no perderme ni un detalle de lo que Jesús va hablando con Jairo, posiblemente en el camino. Pero no se registra diálogo alguno. Ahora, Jairo llegó extremadamente afligido y atribulado. ¿Cómo se imaginan ahora que está el corazón de Jairo, viendo a Jesús yendo a su casa? ¿Cómo se lo imaginan? ¡Wow! Una explosión de emociones, ¿no? Una explosión de alegría. ¡Wow! Jesús, el autor de la vida, el que Dios me reveló a mí que era su Hijo. Que era su Hijo, el Mesías esperado de Israel, el Hijo de David, el que se sentará en el trono de manera eterna. O sea, tantas cosas que tenía Jairo en su conocimiento teológico de Jesús, que pasó por su corazón en ese momento, mientras iba a su casa. Dios mío, ¿te imaginas tú que Jesús en persona, presencialmente, va a tu casa? ¿Te imaginas eso? La alegría que puede haber en tu corazón si tú estás queriendo llevar a Jesús porque en tu casa hay cosas que están muriendo o personas que están muriendo. Y Jesús, el autor de la vida, va para tu casa. ¿Te imaginas cómo estaría tu corazón de alegría, de emoción, explotando de alegría, de gozo en ese momento? ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida a diario, o en nuestra familia, o en nuestra historia, o en nuestras circunstancias? Cosas que sentimos que se están muriendo, cosas que se están secando, cosas que se están destruyendo, autodestruyendo, cosas que estamos allí sufriendo en nuestra vida. Y de pronto, esperanzados, entendemos que hay que ir a Jesús de manera humilde, postrarnos ante Él, adorarlo a pesar de la situación, darle gloria a pesar de la situación dolorosa, confesarle nuestro dolor, pero también confesarle nuestra fe. Y de pronto vemos que Jesús rumbea hacia nuestra casa donde había muerte. ¿Cómo nos sentiríamos? Explotaríamos de emoción, seguramente, obviamente. Estaríamos pero saltando en una pata, como se dice vulgarmente. Ahora, esto que digo, saltando en una pata, que se dice como expresión de regocijo. ¿Por qué digo regocijo? Porque esa palabra traducida al español, la palabra que se utiliza para regocijo en hebreo, es dar vueltas violentamente por causa de una emoción fuerte de alegría. Eso hacían los judíos. Los judíos, cuando estaban felices por algo, por la visitación de Dios o por un milagro, ellos danzaban, comenzaban a saltar y a girar de alegría. Hasta el día de hoy el pueblo judío hace eso en sus celebraciones. ¿Se imaginan ustedes a Jairo ahora en esa situación? Yo me lo imagino a Jairo de pronto, por lo menos conteniendo el saltito, ¿sí? Quizás no saltando mucho porque iba al lado de Jesús, pero conteniendo el saltito, ¿sí? Madre mía, Jesús va a casa, mi hija será salva, mi hija vivirá, mi hija, oh Dios mío. Se imaginaba el cuadro. ¡Qué maravilloso momento! En el corazón de ese papá que iba a recuperar a su hija. ¡Qué maravilloso momento! Jesús no le había puesto condiciones. Jesús no le había dicho, mira, tú vas a tener que hacer esto y aquello, vas a tener que pagar tal cosa, hacer tal sacrificio para que yo... No, nada. Ni siquiera le dijo, hola Jairo. Nada. Salió camino a la casa de Jairo. Si yo fuese Jairo, no, yo no me aguanto. Yo empiezo a saltar y a danzar en ese momento. No lo podría soportar. Un momento tan fuerte como ese, emocionalmente hablando. Pero, como en toda novela dramática, apareció una mujer en escena. Vamos al texto. 5:25. Dice, y comienza diciendo con pero, dice pero, una mujer que desde hacía 12 años, 12,
12, no se olviden de ese número, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Evidentemente esta mujer era muy pudiente, una mujer de mucho dinero, porque no había gastado dinero en un solo médico, sino en muchos médicos y se había gastado todo su dinero. Ella estaba entonces desesperanzada, no solo desesperada, sino desesperanzada. Buscó soluciones en todas las partes posibles que podía buscarla y no la encontró. Y ella seguía enferma. Verso 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué es lo que habrá oído hablar de Jesús? Pues claramente oyó hablar que Jesús hacía milagros, sanaba enfermedades, resucitaba a muertos, le daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, saltar a los cojos. Todo eso es lo que llegó al oído de esta mujer. Por eso no debemos nosotros nunca menoscabar que ustedes sean comunicadores del Evangelio solamente contando los testimonios de Jesús, nada más. Porque a veces nos complicamos con eso de que no, que yo no sé predicar, porque yo no sé teológicamente posicionarme para poder dar una postura y hacer una apologética correcta de nuestra fe, defensa de nuestra fe. No, no se compliquen, hermanos. No hay que complicarse con eso. Dígale a la gente lo que Jesús hace y punto. Nada más. Y después te va a ver cómo la gente va a buscar a Jesús, como lo hizo esta mujer. Esta mujer dice que oyó hablar de Jesús y por eso vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, y ahí sí se aplica el principio que recién citábamos del capítulo 11 de Marcos 11, verso 22 en adelante, 20, 22 en adelante, cuando Jesús dijo, aquel que diga algo creyendo, lo que diga creyendo lo recibirá. Ahí sí aplica esto. ¿Qué decía esta mujer? Porque decía, verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Recuerdan que salva tenía que ver con salud, o sea, ella estaba hablando de su salud. Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bien, acá la historia se enrarece, totalmente. Acá la historia se pone extraña, rara. ¿Cómo dicen hoy en día los chicos con la palabra raro? ¿Eh? Rari. Pero hay otra palabra que usan. Sobre algo extraño. Bueno, no recuerdo ahora. Bien, se puso rari la situación, ¿sí? ¿Qué pasó? Imagínense, este hombre lleno de gozo, explotando de alegría, va camino a su casa y de pronto Jesús se para. Se para. Stop. Se para. ¿Y por qué se para Jesús? Porque dice el texto que sintió que poder había salido de él. Entonces se para y se da vuelta hacia la multitud, se gira y pregunta, hace una pregunta totalmente desubicada, ridícula podríamos decir también, que luego sus discípulos se lo hacen saber que es una pregunta desubicada, porque dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sí, Jesús no usaba pantalón, le aviso para aquellos que se cuestionan esos temas hoy en día. Jesús usaba vestidos. ¿Sí? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dijo Jesús. ¿Y qué le contestaron los discípulos? Señor, pero si tú ves que todo el mundo te aprieta, todo el mundo te está apretando. Le dijeron los discípulos, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Qué pregunta más desubicada, Jesús? En otras palabras le estaban diciendo eso. ¿Cómo vas a preguntar semejante cosa si todo el mundo te toca? Pero ¿qué había sucedido? Jesús supo que poder salió de él, dice el texto. Es decir, que cuando alguien
toca a Jesús en la actitud correcta, con una confesión correcta, como esta mujer hizo, igual que Jairo, en una actitud de humildad correcta, como hizo esta mujer, igual que Jairo, los milagros se le caen a Jesús. Cuando digo se le caen, estoy diciendo que Jesús tiene el sí flojo para los milagros. Cuando alguien viene en la actitud correcta, con la confesión correcta, al Señor se le conmueve el corazón. Se le conmueve el corazón. Y los milagros se le desprenden. Sale el poder de Él hacia las personas que se acercan a Jesús con fe, en humildad, con un pensamiento alineado con su voluntad. El poder de Dios sale de Jesús hacia esta mujer y la sana. Dice el verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y ahora fíjense lo que sucede. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Wow, aquí la cosa se pone novelesca realmente. Jesús se para. Recuerden que ustedes son Jairo, ustedes no salen del papel de Jairo. Les dije hace un ratito, ustedes ahora van a empezar a posicionarse en el lugar de Jairo, empáticos con Jairo. Jairo venía que explotaba de alegría y de pronto Jesús se para. ¿Qué pasó? Se para Jesús. Y Jairo obviamente se para junto a él. Y de pronto escucha que Jesús hace una pregunta desubicada. Probablemente por la mente de Jairo su razonamiento humano le habrá dicho: ¿estás seguro de lo que estás haciendo, Jairo? ¿Te estás jugando todo por este hombre que está haciendo esta pregunta desubicada y ridícula? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Jairo? En ese momento posiblemente la fe de Jairo comenzó a temblar. Pero no solo eso. La situación era extrema. Su hija estaba agonizando. No había un segundo que perder. No se podía perder un solo segundo en ese momento. Había que llegar lo antes posible a la casa de su hija antes que muriera. Según el razonamiento humano, obviamente. Y Jesús se para. Hace esta pregunta. Mira la multitud. Este habrá sido un momento en que se cortaba el aire, ¿sí? Y de pronto la mujer sale de entre la multitud temiendo y temblando. ¿Cómo temiendo? Con temor y temblorosa. Si tú hubieses sido sanada por Jesús, si tú recibes un milagro de Jesús, ¿estarías llena de miedo y llena de temblor por ese miedo? ¿O estarías feliz de la vida, chocha de la vida porque Dios hizo un milagro en ti? Por supuesto. Sin embargo, esta mujer, vemos que su situación era otra. ¿Qué pasó? Pues esa mujer era del pueblo judío. Y en la ley de Moisés, en el pueblo judío, en el libro de Levítico, capítulo 15, versos 25 al 27, luego lo buscan y lo leen, allí van a leer ustedes la ley de la mujer con flujo de sangre. Cuando una mujer tenía flujo de sangre permanente y no se le cortaba, era considerada una mujer en estado de inmunda. Y esa mujer tenía prohibido tener salida a la calle. Esa mujer no podía siquiera tocar a las personas, porque la persona que la tocara era considerada inmunda hasta la noche y se tenía que bañar y lavarse durante el día para ser declarado otra vez puro. Esas eran las ordenanzas que tenían en el pueblo judío. Entonces esta mujer sabía que estaba quebrantando una ley, sabía que estaba yendo en contra de un mandamiento de la Torá. Ella sabía esto y por eso es que ella estaba temblorosa, llena de miedo en ese momento y se acerca a Jesús y le cuenta toda la verdad. Ahora, la verdad, toda esa verdad, ¿con qué tenía que ver? Con todos los médicos que ella fue a visitar, por eso el texto lo relata. Que había ido a ver a todos los médicos, que se había gastado todo el dinero, ¿sí? Le habrá dado el nombre
A mí me pasa a veces cuando yo estoy ministrando sanidad y milagro en las campañas, que la gente, yo le pongo el micrófono y la gente, sí, porque fui al doctor Mardones que me envió después a la farmacia de la señora Lucía, la farmacéutica, y la señora Lucía me dijo que tenía que regresar al doctor Mardones para que él autorizara con la mutual el servicio de la ¿cómo se llama allá en Chile, en España, estos servicios de mutuales que hay? Bueno, eso para que me autoricen la compra del medicamento y todo. Y hay gente que te cuenta la vida. Tú le pones el micrófono y te cuenta la vida. Y uno está apurado porque tiene que atender a otras personas. Entonces uno trata de rapidito sacar la información y cerrar el diálogo ahí rapidito, porque si no la gente se despacha contando las cosas. Se despacha. Te ocupan media hora de tiempo sin ningún problema. ¿Lo han visto? Ahora, la pregunta es, esta era una mujer. Ay, se puso machista el pastor. No, 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 no. Me pongo realista. ¿Quién tiene el don de la palabra, el varón o la mujer? Ah, por una situación de género. No saben dónde meterse las mujeres ahora. Hablan, como dice el dicho, hasta por los codos. Pero es una cosa de género, o sea, eso es propio de la mujer. La mujer tiene muy desarrollada esa área de su cerebro y por eso habla mucho, se comunica, cuenta todo, da todos los detalles. ¿Sí? No importa el tiempo que lleve contarlo, pero hay que decirlo todo. ¿Sí? El hombre no. Nosotros somos prácticos. ¿Eh? Esto es así, 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 punto, y lo hacemos cortita y no gastamos demasiado tiempo en detalles. No somos detallistas. Bien. Así que imagínense ustedes a esta mujer ahora contando 12 años de historia de su vida a Jesús y sobre todos los médicos que fue a visitar y sobre todo el dinero que se gastó en los médicos, todos los datos que nos arroja el texto. ¿Cuánto habrá tardado esa mujer en contar eso? ¿Cuántos minutos, por ser generoso, habrá tardado esta mujer? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Estoy viendo que algunos dicen 1 hora. Miren, así hubiese sido 3 minutos. Así hubiese sido 3 minutos. No se olviden que ustedes son Jairo. Esos 3 minutos para ustedes habría sido una eternidad. Una eternidad. Y Jesús se para hablar con esta mujer que lo único que tenía era un flujito de sangre que ya se le sanó. Entonces yo me imagino, yo siendo Jairo, a mí me estarían explotando los cables, no sé, me estaría volviendo loco en ese momento. No somos histéricas, pero somos históricas, dice Shelmita. Realmente. Cuentan toda la historia, todos los detalles. Si yo hubiese sido Jairo y se me cruza esta vieja, porque a esta altura ya deja de ser una señora honrosa de la sociedad, y se me cruza esta vieja que me para a Jesús en el camino, cuando Jesús iba a mi casa a resucitar poco menos a mi hija, a darle vida a mi hija que estaba muriendo. Y esta vieja se me cruza y se pone a contar toda la historia, dice el texto, toda la verdad. No, madre mía. Si yo hubiese sido Jairo, no sé, ya estaría mirando mis guardaespaldas como diciendo, muchacho, denle en donde más duele. ¿Sí? ¿Qué hace esta vieja deteniéndome a Jesús? Nada menos que a Jesús me lo está deteniendo. Y en ese momento, cuando ya mi cerebro está por explotar de rabia porque esta mujer me está deteniendo a Jesús, llegan de la casa de Jairo mensajeros. ¿Y qué le dicen a Jesús? Vamos al versículo 35. Verso 35 dice, mientras él aún hablaba, o sea, no la cortaba nunca la charla con esta mujer, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto.
¿Para qué molestas más al maestro? Deja de molestarlo al maestro. No hay nada que hacer, estaban diciendo ellos, entre líneas. Ya no hay nada que hacer. Esto ya es un caso perdido. Tu hija ya murió. Ya está, Jairo. Acepta esta realidad. Si yo fuera Jairo, la mato a la vieja esa. La mato a esa vieja. ¿Qué hago con esa vieja que me detuvo al autor de la vida? Y vienen a contarme que mi hija murió. Yo no sé, la hago carne picada a la vieja. Lo menos que podría hacer. Si me saltarían los ojos de ira, de rabia, de dolor, de quebrantamiento. Imaginen el corazón de Jairo en ese momento. Ustedes son Jairo. Llegaron extremadamente afligidos a los pies de Jesús. Volvieron de allí con un gozo extremo. Les explotaba el pecho de alegría y de gozo y de pronto se cruza esta mujer y ahora su hija muere. ¿Se imaginan las emociones de Jairo? Estaba al borde de un colapso Jairo. Al borde de un paro cardíaco estaba Jairo. ¿Se dan cuenta de la situación tan extrema que se está viviendo? Y en ese momento a Jesús se le ocurre decir otra frase desubicada. Por eso dije que la historia se puso muy rara, muy extraña. Dice el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, o sea, ¿qué oyó Jesús?